Mi nombre es Eduardo Martínez, tengo 73 años. Y lo que van a escuchar es la historia más perturbadora que un padre puede vivir. Una historia donde mi propio hijo conspiró para destruirme psicológicamente, pero donde yo logré darle vuelta al juego de la manera más brillante que jamás imaginaron. Todo comenzó con pequeñas señales que al principio ignoré, pensando que era mi imaginación de viejo. Roberto había empezado a visitarme más seguido, pero no para platicar conmigo como antes. Llegaba, se iba directo a caminar por toda la casa, revisaba ventanas, medía espacios con la vista, tomaba fotos para recordar, decía. Pero yo notaba cómo sus ojos calculaban, como si estuviera tasando cada mueble, cada rincón de mi hogar. La primera vez que sospeché algo grave fue cuando encontré a Patricia en mi recámara, revolviendo los cajones de mi cómoda. «Ay, papá Eduardo», me dijo con esa sonrisa falsa que me ponía los pelos de punta. Solo estaba viendo si tenía alguna medicina vencida. A su edad hay que tener cuidado. Pero yo sabía que estaba mintiendo porque vi cómo escondió algo en su bolsa cuando me vio entrar. Esa noche no pude dormir, sintiendo como si alguien hubiera violado mi intimidad. 2 días después, Roberto llegó con una carpeta llena de papeles, y esa expresión que ponía cuando era niño y había roto algo. «Papá, necesitamos hablar de algo importante», me dijo, pero su voz temblaba de una manera extraña. Patricia estaba detrás de él, con los brazos cruzados, como una generala supervisando una operación militar. Ahí fue cuando me dijeron que querían vender mi casa, pero la forma en que lo hicieron me heló la sangre. «Mira, papá», comenzó Roberto evitando mi mirada. «Patricia y yo hemos estado investigando, y esta casa es una bomba de tiempo para ti. Las escaleras son muy peligrosas, el jardín es demasiado grande. Y si te pasa algo aquí solo, nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde». Patricia asintió dramáticamente. «Ayer mismo leí en el periódico de un señor de su edad que se cayó en su casa, y estuvo 3 días en el suelo antes de que lo encontraran. Imagínese qué horror». Pero lo que más me perturbó fue la manera en que habían coordinado esa conversación. Era obvio que habían ensayado cada palabra, cada gesto, cada argumento. Roberto sacó unos papeles con números y estadísticas sobre accidentes domésticos en adultos mayores, como si hubiera estado preparando una presentación para convencerme de que mi propia casa era mi enemiga. «Mira estos datos, papá. El 78% de las caídas mortales en personas de tu edad ocurren en el hogar». Esa noche, después de que se fueron, caminé por mi casa viendo todo con ojos nuevos. ¿Realmente era tan peligrosa? ¿Las escaleras que había subido durante 45 años ahora eran una trampa mortal? ¿El jardín que María había cuidado con tanto amor era una amenaza? Me di cuenta de que estaban sembrando dudas en mi mente, haciéndome cuestionar mi propia capacidad de vivir en mi hogar. Al día siguiente Roberto regresó, pero esta vez no vino solo. Traía un hombre que se presentó como Dr. Ramírez, supuestamente especialista en geriatría. Su hijo me pidió que viniera a hacerle una evaluación de rutina. «Don Eduardo», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «A su edad es importante monitorear las funciones cognitivas». Roberto asentía como un títere mientras el supuesto doctor me hacía preguntas extrañas sobre fechas, nombres, y me pedía que dibujara un reloj. Lo que me pareció más sospechoso fue que Roberto tenía una grabadora en su teléfono encendida durante toda la consulta. Cuando le pregunté para qué la grabación, me dijo que era para llevar un registro médico completo. Pero yo me di cuenta de que estaban construyendo un expediente, documentando cualquier pequeño olvido o confusión mía como evidencia de que ya no estaba apto para tomar decisiones. Esa misma semana comenzaron a pasar cosas extrañas. Mis llaves aparecían en lugares donde yo no las había dejado. La llave del gas a veces estaba entreabierta cuando yo estaba seguro de haberla cerrado bien. Una vez encontré la puerta del patio abierta de par en par a las 6 de la mañana, cuando yo jamás salgo al jardín tan temprano. Roberto me decía: «Papá, estás olvidando las cosas». Pero yo sentía que alguien estaba manipulando mi entorno para hacerme creer que estaba perdiendo la razón. Un día, mientras Roberto me ayudaba a organizar mis papeles importantes, lo vi tomando fotos de mis estados de cuenta bancarios con su celular. «¿Qué haces?», le pregunté. «Nada, papá. Solo quiero ayudarte a llevar un control de tus finanzas. A tu edad es fácil que te confundas con los números, pero yo sabía exactamente cuánto dinero tenía, dónde lo tenía y para qué lo había ahorrado. Estaba catalogando mi patrimonio como un buitre».
Patricia comenzó a visitarme por casualidad, cuando Roberto no estaba. Llegaba con pretextos, que si traía comida, que si venía a limpiar, que si quería platicar. Pero yo la cachaba revisando cajones, tomando fotos de documentos, e incluso midiendo paredes con una cinta métrica que sacaba disimuladamente de su bolsa. Una vez la encontré en el estudio de María, leyendo cartas personales que mi esposa me había escrito antes de morir. «Ay, papá Eduardo, qué bonitas cartas», me dijo cuando la descubrí. Solo estaba recordando a mamá María, pero sus ojos tenían esa frialdad calculadora, que ya había aprendido a reconocer. Estaba buscando algo, evaluando, inventariando. Me di cuenta de que no era nostalgia lo que la movía, sino pura codicia disfrazada de sentimentalismo. Una noche, mientras fingía dormir, escuché voces en la sala. Roberto y Patricia estaban en mi casa. A las 11 de la noche, hablando en susurros. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta de mi recámara para escuchar. Lo que oí me congeló la sangre en las venas. «Ya tenemos suficiente evidencia», decía Patricia, «con las grabaciones del doctor, las fotos de las cosas fuera de lugar, y los testimonios de los vecinos que hemos estado preparando. Podemos demostrar que ya no está competente». Roberto susurraba nervioso. «¿Estás segura de que va a funcionar?» «Por supuesto que va a funcionar. Mi prima trabajó en un caso similar el año pasado. El juez declaró incompetente al señor en menos de 2 semanas. Sentí como si me hubieran clavado una daga en el corazón. Mi propio hijo estaba conspirando con su esposa para hacerme declarar mentalmente incompetente. Habían estado manipulando evidencia, preparando testigos falsos, construyendo un caso legal para robarme no solo mi casa, sino mi dignidad y mi libertad. Era una operación planificada con la precisión de un golpe militar. Al día siguiente, cuando Roberto vino a visitarme, yo ya sabía la verdad, pero decidí actuar como si no hubiera escuchado nada. «Buenos días, hijo», le dije con la sonrisa más normal que pude fingir. Él me miró extraño, como si esperara que yo estuviera más confundido, más frágil. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, gracias, aunque anoche creí escuchar voces en la sala, pero supongo que fue mi imaginación». Roberto se tensó visiblemente. «Ah, sí, papá, tal vez fueron los vecinos, o quizás la televisión quedó encendida. Pero yo sabía que estaba mintiendo, y él sabía que yo sabía». Ahí comenzó un juego psicológico que duraría semanas, donde yo tenía que actuar como el viejo confundido que ellos querían que fuera, mientras secretamente planificaba mi contraataque. Esa misma tarde tomé la decisión más importante de mi vida. Salí de casa con el pretexto de ir al mercado, pero en realidad me fui a una tienda de electrónicos en el centro. «Necesito cámaras de seguridad», le dije al vendedor. «Pequeñas, que no se vean, que graben video y audio». El joven me miró con curiosidad. «¿Para qué las necesita, señor?» «Para protegerme de ladrones», le respondí, sin mentir del todo. Compré 6 microcámaras con grabación en alta definición, las más pequeñas que tenían. Esa noche, mientras supuestamente dormía, instalé una en la sala, otra en la cocina, una en mi recámara, otra en el estudio, una en el comedor, y la última en la entrada principal. Si mi hijo y su esposa querían jugar sucio, yo iba a documentar cada segundo de su traición. Los siguientes días fueron una obra de teatro macabra, donde yo era el actor principal fingiendo demencia senil, mientras mis propios familiares interpretaban el papel de cuidadores preocupados. Roberto llegaba cada mañana con preguntas capciosas. «Papá, ¿te acordaste de tomar tus pastillas?», sabiendo perfectamente que yo no tomaba ninguna medicina. «¿Cerraste bien la llave del gas anoche?», cuando él mismo la había dejado entreabierta. Patricia llegaba con doctores amigos suyos que me hacían evaluaciones psicológicas disfrazadas de visitas sociales. «Don Eduardo, ¿qué día es hoy?», me preguntaban mientras Roberto grababa discretamente. Yo a veces fingía confusión, a veces respondía correctamente, creando un patrón de deterioro cognitivo que ellos interpretaban como evidencia de mi incapacidad mental. Pero las cámaras lo grababan todo. Cada manipulación, cada mentira, cada momento en que ellos movían mis cosas de lugar para después preguntarme dónde las había puesto. Las cámaras capturaron la noche en que Patricia entró a mi casa con una copia de llaves que habían mandado hacer, para dejar la llave del gas entreabierta y derramar agua en el piso del baño, creando evidencia de que yo era un peligro para mí mismo. Una mañana, Roberto llegó con papeles legales. «Papá»,
Necesito que firmes esto, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularme. Es solo un poder notarial temporal, para que yo pueda ayudarte con tus finanzas mientras te recuperas. Leí los papeles, y casi me da un infarto. No era un poder temporal, era una cesión completa de mis bienes, una declaración firmada de mi propia incompetencia mental. ¿Qué significa esto exactamente?, le pregunté, fingiendo confusión. Significa que yo voy a cuidar tu dinero y tus propiedades para que nadie se aproveche de ti, papá. Es por tu propia protección. Patricia estaba detrás de él, sonriendo como una hiena. Firme tranquilo, papá Eduardo. Es lo mejor para usted. Pero yo sabía que si firmaba esos papeles, perdería todo. Mi casa, mis ahorros, mi independencia, mi dignidad. No entiendo muy bien, les dije, actuando como el anciano confundido que querían que fuera. Puedo pensarlo unos días. Roberto se impacientó. Papá, no hay tiempo. El abogado necesita los papeles hoy mismo para registrarlos antes del fin de semana. La presión era constante, asfixiante como estar siendo interrogado por criminales que se hacían pasar por familia. Esa noche, después de que se fueron, revisé las grabaciones de las cámaras en mi computadora. Lo que vi me confirmó que mis sospechas más paranoides eran reales. Patricia había estado tomando fotos de todos mis documentos importantes. Roberto había estado revisando mis cajones, buscando dinero en efectivo o joyas. En una grabación, los vi discutiendo sobre cómo dividirse el dinero de la venta de mi casa. Con lo que vale esta casa podemos comprarnos la de las Lomas, y aún nos sobra para el carro nuevo, decía Patricia contando dinero imaginario con los dedos. Y el viejo va a estar mejor en un asilo, respondía Roberto. Ahí va a tener cuidado médico las 24 horas. ¿Asilo?, preguntaba Patricia. Yo pensé que íbamos a rentar un departamentito. Roberto se reía. ¿Para qué gastar dinero en renta? En el asilo del gobierno está gratis. Y así nosotros nos quedamos con todo. Mis propias grabaciones me mostraron la verdad más cruel. Mi hijo no solo quería robarme mi casa y mis ahorros, sino que planeaba encerrarme en un asilo público para deshacerse completamente de mí. Yo no era su padre para él. Era un obstáculo que había que remover de la manera más eficiente y económica posible. Al día siguiente, Roberto llegó acompañado de un hombre trajeado que se presentó como licenciado Hernández. Don Eduardo, soy abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Su hijo me contrató para ayudarlo con algunos trámites. Pero yo sabía que era el abogado que iba a legalizar mi despojo. Traían más papeles, más documentos que querían que firmara sin leer, más trampas legales disfrazadas de ayuda. Mire, don Eduardo, me decía el licenciado con condescendencia, estos documentos son para proteger su patrimonio. Si usted no los firma, cualquier persona sin escrúpulos podría aprovecharse de su situación. La ironía era tan cruel que casi me río. Las personas sin escrúpulos que querían aprovecharse de mi situación estaban sentadas en mi sala, fingiendo protegerme mientras planeaban robarme todo. Fingí leer los papeles con dificultad, haciéndome el confundido. No entiendo estas palabras tan complicadas, les dije. ¿Podrían explicarme qué dice aquí? El licenciado y Roberto intercambiaron miradas de impaciencia. Era obvio que habían esperado que yo firmara sin preguntas, confiando ciegamente en ellos como el anciano ingenuo que creían que era. Papá, me dijo Roberto con esa voz de falsa paciencia. Confía en mí. Soy tu hijo. Jamás haría algo que te perjudicara. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico porque sabía que eran exactamente lo contrario de la verdad. Mi propio hijo estaba usando mi amor paternal como un arma en mi contra. Esa noche llamé a mi hermano Raúl en Guadalajara. Raúl, le dije llorando, necesito tu ayuda. Roberto me quiere robar la casa y encerrarme en un asilo. Al principio Raúl no me creyó. Eduardo, tal vez estás malinterpretando las cosas. Roberto es un buen muchacho. Tengo grabaciones que lo prueban, le dije. Ven a la ciudad mañana mismo. Trae tu cédula de abogado porque vamos a necesitarla. Raúl llegó al día siguiente como un huracán. ¿Dónde están esas grabaciones?, fueron sus primeras palabras. Le mostré horas de video donde Roberto y Patricia conspiraban, manipulaban evidencia, mentían sobre mi estado mental y planeaban robarme todo. Mi hermano se quedó pálido. Eduardo, esto es criminal. Podrían ir a la cárcel por esto. No quiero meter a mi hijo a la cárcel, respondí. Solo quiero que aprenda la lección más dura de su vida.
Raúl estudió las grabaciones como el abogado experto que era. Tenemos evidencia suficiente para demostrar conspiración, fraude, manipulación de evidencia y tentativa de despojo. Pero tienes razón, Eduardo. Hay una manera más elegante de darle su merecido. Mi hermano tenía esa sonrisa maliciosa que había aprendido a temer desde que éramos niños. ¿Qué tienes en mente?, le pregunté. Vamos a darles exactamente lo que quieren, pero de la manera que jamás se van a imaginar, me respondió sacando papeles de su portafolio. Vamos a vender la casa, Eduardo, pero se la vamos a vender a alguien que ellos nunca podrán tocar, a ti mismo. Raúl me explicó su plan brillante. Íbamos a crear una sociedad anónima, donde yo sería el único beneficiario. Esa sociedad compraría mi parte de la casa usando mis propios ahorros, dejando a Roberto como copropietario de una casa que ya no existía legalmente. Cuando Roberto trate de vender su parte, se va a dar cuenta de que no tiene nada que vender, me dijo Raúl riéndose. Pero el plan era aún más sofisticado. Las grabaciones que tienes son evidencia de que Roberto planeaba cometer fraude. Si trata de demandarte, nosotros vamos a presentar esas grabaciones como evidencia de sus verdaderas intenciones. Ningún juez va a fallar a favor de alguien que conspiraba para robar a su propio padre. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Durante el día actuaba como el anciano confundido que Roberto esperaba que fuera, mientras secretamente Raúl y yo ejecutábamos operaciones financieras ilegales que Roberto jamás imaginó que yo era capaz de entender. Transferí todos mis ahorros a cuentas que Roberto no conocía. Creamos la sociedad anónima y preparamos los documentos de venta. Roberto seguía presionándome para que firmara los papeles de cesión de bienes. Papá, ya no podemos esperar más, me decía cada vez más desesperado. El abogado dice que si no firmas hoy, vamos a perder la oportunidad de proteger tu patrimonio. Patricia había empezado a ser más agresiva. Papá, Eduardo, francamente ya me está hartando su terquedad. Estamos tratando de ayudarlo y usted se porta como un niño caprichoso. El día de la gran revelación llegó cuando Roberto apareció con el doctor Ramírez y 2 enfermeros. Papá, me dijo con voz temblorosa, el doctor dice que necesitas ayuda profesional. Estos señores te van a llevar a un lugar donde vas a estar mejor cuidado. Era el asilo. Habían venido a llevarse por la fuerza, usando la evaluación médica falsificada como justificación legal. ¿A dónde me van a llevar?, pregunté fingiendo miedo y confusión. A un lugar muy bonito donde hay enfermeras que te van a cuidar las 24 horas, me dijo Patricia con esa sonrisa falsa. Y nosotros te vamos a visitar cada fin de semana. Pero yo sabía que era mentira. Las grabaciones habían capturado sus planes reales. Una vez que me encerraran en el asilo, nunca más me volverían a ver. Fue entonces cuando Raúl apareció en la puerta como un ángel vengador. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria. Roberto se quedó helado al ver a su tío. Raúl, no sabía que venías. Estamos ayudando a papá con unos trámites médicos. ¿Trámites médicos?, preguntó Raúl mirando a los enfermeros. ¿Con qué autoridad van a llevarse a mi hermano? El doctor Ramírez, nervioso, mostró unos papeles. Tenemos una orden de internamiento por incapacidad mental severa. Raúl tomó los papeles y los leyó con cara de incredulidad. Estos papeles son un fraude. No tienen sellos oficiales, no están firmados por un juez competente, y este supuesto doctor no aparece registrado en el Colegio Médico Estatal. Roberto y Patricia se pusieron pálidos como muertos. Además, continuó Raúl sacando una grabadora. Tengo evidencia de que ustedes han estado conspirando para cometer fraude contra mi hermano. Puso play y se escuchó claramente la voz de Patricia. Con las grabaciones del doctor, las fotos de las cosas fuera de lugar y los testimonios de los vecinos que hemos estado preparando, podemos demostrar que ya no está competente. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto tartamudeó. Tío, nosotros... Eso no es lo que parece. ¿Ah, no?, respondió Raúl. Entonces, ¿qué es exactamente? Porque aquí tengo más de 20 horas de grabaciones donde ustedes planean robarle la casa a mi hermano, falsificar evidencia médica y encerrarlo en un asilo para quedarse con su dinero. Patricia explotó en lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Eso es invasión a la privacidad. No pueden grabar conversaciones sin nuestro consentimiento. Raúl se rió. Señora, ustedes estaban en propiedad privada de mi hermano, conspirando para cometer un delito.
Estas grabaciones son completamente legales y van a ser presentadas ante el Ministerio Público si no se largan de aquí ahora mismo. Los enfermeros y el falso doctor se fueron corriendo sin decir una palabra. Roberto se quedó parado en mi sala como un niño regañado, sin saber qué decir o hacer. «Papá», me dijo finalmente. «Nosotros, no era nuestra intención». «¿Cuál era su intención entonces?», le pregunté, ya sin fingir confusión. ¿Robarme la casa era accidental? ¿Encerrarme en un asilo era por mi bien? Patricia trató de atacar. «Usted está loco si piensa que vamos a dejar que se salga con la suya. Vamos a demandarlo por difamación». Raúl sacó más papeles de su portafolio. «Demándenlo. Pero antes quiero informarles que mi hermano ya vendió la casa». Roberto parpadeó confundido. «¿Cómo que vendió la casa? ¿A quién?» «Se la vendió a sí mismo», respondió Raúl con una sonrisa triunfante. La explicación que siguió fue magistral. Raúl les explicó cómo habíamos creado una sociedad anónima, cómo yo había usado mis ahorros para comprar mi propia casa, y cómo Roberto ya no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. «La casa ya no existe como la conocían», les dijo. «Eduardo es ahora el único propietario legal al 100%. Roberto se desplomó en una silla. «Pero nosotros ya le dijimos a la gente que íbamos a vender. Ya gastamos dinero que no tenemos pensando en la venta. Ese es su problema», le respondí con una frialdad que jamás había usado con mi hijo. «Ustedes contaron con dinero que planeaban robarme. Eso se llama fraude». Patricia comenzó a gritar como una posesa. «Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que usted manipuló a su hijo». Raúl puso la grabadora otra vez y se escuchó la voz de ella misma. «En el asilo del gobierno está gratis, y así nosotros nos quedamos con todo». «¿Quién manipuló a quién?», le preguntó mi hermano. Ese día se fueron de mi casa dando portazos, gritando amenazas que sabíamos que no podrían cumplir. Roberto me miró desde la puerta con una mezcla de odio e incredulidad. «Papá, jamás pensé que fueras capaz de esto». «Yo tampoco pensé que fueras capaz de traicionarme», le respondí. «Pero aquí estamos». Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en meses pude caminar por mi casa sin sentir que alguien me estaba observando, calculando, planeando mi destrucción. Las cámaras seguían grabando, pero ahora solo capturaban a un viejo que regaba sus plantas, leía sus libros y trataba de sanar las heridas que su propio hijo le había causado. Una semana después, Roberto volvió. Llegó solo, sin Patricia, con ojeras profundas y la ropa arrugada. «Papá», me dijo desde la puerta, «¿podemos hablar?». Lo dejé pasar, pero mantuve mi distancia. «Patricia me dejó», continuó con voz quebrada. «Dice que soy un fracasado porque no pude conseguir el dinero de la casa. Se llevó a los niños y se fue con su hermana». Mi primer instinto fue consolarlo, pero me contuve. «¿Y qué quieres que haga al respecto?», le pregunté. Roberto comenzó a llorar. «Perdí mi trabajo por faltar tanto por los problemas legales. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, y perdí a mi papá». «No me perdiste por los problemas legales», le dije. «Me perdiste cuando decidiste traicionarme». «Papá, sé que no merezco tu perdón», continuó llorando. «Pero puedo quedarme aquí unos días mientras encuentro trabajo. No tengo a dónde ir». Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de sinceridad. «¿Por qué debería confiar en ti después de todo lo que me hiciste?». Roberto se arrodilló frente a mí como cuando era niño. «Porque me di cuenta de que eres lo único real que tengo en la vida». Le permití quedarse, pero con condiciones estrictas. «Vas a ayudarme con el jardín todos los días. Vas a acompañarme al mercado, al doctor, a visitar la tumba de tu madre. Y vas a explicarme exactamente cómo llegaste a convertirte en alguien capaz de traicionar a su propio padre». Roberto aceptó todo sin discutir. Los primeros días fueron tensos. Roberto caminaba por la casa como un fantasma, cargando la culpa de sus acciones como una losa en la espalda. Pero poco a poco comenzó a abrirse. Patricia me llenó la cabeza de ideas. Me dijo una tarde mientras podábamos las rosas. Me decía que tú ya estabas muy viejo, que era nuestro deber tomar decisiones por ti, que si no actuábamos rápido íbamos a perder la oportunidad de asegurar el futuro de los niños. «¿Y tú le creíste?», le pregunté. Roberto asintió avergonzado. Me cegué con la idea de darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Una casa grande, escuela privada, viajes. Pensé que si conseguíamos el dinero de la venta de tu casa,
Podríamos ser una familia exitosa. ¿Y para conseguir eso estabas dispuesto a destruir a tu padre? Insistí. Roberto se quebró. No pensé en ti como mi padre. Te vi como un obstáculo. Esa confesión me dolió más que todas las traiciones anteriores, pero también me ayudó a entender. Roberto había perdido la perspectiva de lo que realmente importa en la vida. Se había convertido en esclavo de las apariencias, de las presiones sociales, de los sueños de grandeza que su esposa había sembrado en su mente. Roberto, le dije esa noche durante la cena, quiero que veas algo. Lo llevé a mi estudio y le mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad. Durante 3 horas vio cada momento de su traición, las conspiraciones, las mentiras, la manipulación, los planes para encerrarme en un asilo. Al principio trató de justificar sus acciones, pero conforme avanzaban las grabaciones, se fue quedando más y más callado. Cuando terminamos de ver todo, Roberto estaba llorando como no lo había visto llorar desde la muerte de su madre. «Papá», me dijo entre sollozos. Viendo esto desde afuera me doy cuenta de lo monstruoso que me volví. No reconozco al hombre de esas grabaciones. Ese no soy yo. Si eres tú, le respondí. Eres tú cuando dejas que la codicia sea más fuerte que el amor. ¿Cómo puedes perdonarme después de esto?, me preguntó. No sé si pueda, le respondí honestamente, pero sé que quiero intentarlo, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. El niño que enseñé a caminar, el adolescente que consolé cuando lloraba, el joven que abracé cuando se casó. Roberto me abrazó, y sentí como si estuviéramos comenzando a sanar una herida que parecía mortal. Durante las siguientes semanas, Roberto se convirtió en el hijo que pensé que había perdido para siempre. Cada mañana me preparaba el desayuno. Cada tarde trabajábamos juntos en el jardín. Cada noche platicábamos de la vida como no lo habíamos hecho en años. Consiguió trabajo en una empresa de construcción y comenzó los trámites legales para recuperar la custodia de sus hijos. Un domingo, después de visitar la tumba de María, Roberto me miró con ojos que ya habían recuperado su calidez. «Papá», me dijo, «quiero que sepas que aunque viva 100 años más, jamás voy a terminar de agradecerte lo que hiciste por mí». «¿Qué hice?», le pregunté confundido. «Me salvaste de mí mismo», respondió. «Si hubieras firmado esos papeles, si me hubieras dado la casa, yo habría seguido por ese camino de codicia y egoísmo, hasta convertirme en alguien irreconocible». «Roberto», le dije poniendo mi mano en su hombro, «lo que hice no fue venganza, fue la lección más dura que he tenido que dar en mi vida. Porque a veces, para salvar a alguien que amas, tienes que dejarlo que toque fondo». 3 meses después, mis nietos vinieron a visitarme por primera vez desde el escándalo. Miguel, de 10 años, me miró con esos ojos curiosos que había heredado de su abuela María. «Abuelo», me preguntó mientras plantábamos nuevas rosas en el jardín, «papá dice que tú le enseñaste la lección más importante de su vida». «¿Qué lección fue?». Sonreí mientras removía la tierra con mis manos arrugadas. Le enseñé que la familia no se trata de lo que puedes obtener de ella, sino de lo que estás dispuesto a dar por ella. Sofía, la más pequeña de 8 años, se acercó corriendo con una mariposa posada en su dedo. «Mira, abuelo, se parece a las que tenía la abuela en su jardín». Era cierto, las mariposas habían regresado al jardín, después de meses de ausencia, como si sintieran que la paz había vuelto a nuestra casa. «Tu abuela siempre decía que las mariposas solo vienen a los jardines donde hay amor verdadero», le dije a mi nieta. Roberto observaba la escena desde la ventana de la cocina, preparando la limonada que María solía hacer para las tardes de domingo. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud, no de manipulación como antes. Había aprendido a valorar estos momentos simples que antes consideraba pérdida de tiempo. «Papá», me gritó desde adentro, «la limonada está lista. ¿La sirvo en las copas de cristal de mamá?». «Sí, hijo», le respondí. «Hoy es un día especial». Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Roberto lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera, pensé en todo lo que habíamos pasado. Las cámaras de seguridad seguían ahí, pero ya no las necesitaba. Ahora grababan risas en lugar de conspiraciones, abrazos en lugar de traiciones, palabras de amor en lugar de planes malvados. Una semana después, recibí una llamada que me alegró el corazón. Era mi nieto Miguel. «Abuelo», me dijo con voz emocionada, «papá me enseñó a hacer los nudos que tú le enseñaste a él cuando era niño. ¿Puedes venir a ver cómo me quedaron?».
Roberto había comenzado a transmitirle a sus hijos las tradiciones familiares que había estado a punto de destruir por codicia. Patricia intentó regresar 2 veces, pero Roberto la rechazó. «Papá tiene razón», le dijo cuando ella apareció llorando en la puerta, pidiendo una segunda oportunidad. «Tú no me amabas a mí. Amabas lo que pensabas que podías obtener de mi familia. Ahora que sabes que no hay dinero fácil, ya no te intereso». Patricia se fue gritando que éramos unos perdedores, que ella iba a encontrar a alguien mejor. Roberto cerró la puerta y suspiró aliviado. «¿No te duele verla irse?», le pregunté. Roberto negó con la cabeza. «Me duele darme cuenta de que estuve casado con alguien que nunca me conoció realmente. Pero me alegra saber que mis hijos van a crecer conociendo el verdadero significado de la familia». Era cierto. Los niños habían comenzado a pasar todos los fines de semana con nosotros, y por primera vez en sus vidas estaban aprendiendo valores reales en lugar de obsesiones materialistas. Un día, mientras Roberto reparaba una ventana que había estado rota durante años, me dijo algo que me llegó al alma. «Papá, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de lo que había perdido?». «¿Cuál?», le pregunté. «Cuando vi las grabaciones donde mamá Patricia y yo planeábamos encerrarte en el asilo. Me vi a mí mismo hablando de ti como si fueras basura, como si fueras un problema que había que resolver. En ese momento entendí que me había convertido en todo lo que tú me enseñaste a no ser». «¿Y qué te enseñé a no ser?», le pregunté curioso. Roberto dejó de trabajar y me miró directamente a los ojos. «Me enseñaste a no ser egoísta, a no ser malagradecido, a no anteponer el dinero a la familia. Pero sobre todo, me enseñaste a no traicionar a quienes me aman incondicionalmente». Sus palabras me confirmaron que la lección había sido aprendida de la manera más profunda posible. 6 meses después del gran escándalo, organizamos una cena familiar para celebrar el primer aniversario de mi segunda vida, como Roberto había comenzado a llamar al día en que descubrimos su traición. Invitamos a Raúl, quien vino desde Guadalajara específicamente para la ocasión. «Eduardo», me dijo mi hermano mientras brindábamos con vino tinto, «lo que hiciste fue magistral. No solo salvaste tu patrimonio, salvaste a tu hijo». «¿Cómo sabías que Roberto iba a cambiar?», me preguntó Raúl. «No lo sabía», le respondí honestamente. «Pero tenía que apostar por la posibilidad de que en el fondo siguiera siendo el niño que crié con valores. Si no hubiera funcionado, al menos habría conservado mi dignidad y mi hogar». Roberto escuchaba nuestra conversación en silencio, procesando la magnitud del riesgo que yo había tomado al confiar en que él pudiera redimirse. «Papá», me dijo Roberto esa noche, después de que todos se fueron a dormir, «hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué es?», le pregunté. «Cuando estaba planeando encerrarte en el asilo, había una parte de mí que sabía que estaba mal, pero Patricia me había convencido de que era necesario, de que era lo mejor para todos. Ahora me doy cuenta de que esa voz interior que me decía que parara era tu voz. Eran todos los valores que me inculcaste desde niño. Esa voz nunca se va», le dije. «Es lo que nos hace humanos. El problema es cuando dejamos que otras voces la silencien». Roberto asintió pensativo. La voz de Patricia era más fuerte porque me prometía cosas que yo creía que necesitaba. La tuya era más suave porque solo me ofrecía lo que siempre había tenido, amor incondicional. 1 año después, Roberto se había convertido en el hombre que siempre esperé que fuera. Trabajaba honradamente, criaba a sus hijos con valores sólidos, cuidaba de su padre anciano sin verlo como una carga, y había aprendido a encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. Los fines de semana eran una sinfonía de risas infantiles, conversaciones profundas, y esa paz que solo se encuentra en los hogares donde reina el amor verdadero. Una tarde, mientras los niños hacían la tarea en la mesa del comedor y Roberto preparaba la cena, recibí una llamada que me sorprendió. Era Patricia. «Papá Eduardo», me dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quería disculparme por todo lo que hice. Al principio pensé que era otra manipulación, pero su voz sonaba diferente, más humilde, más quebrada». «Patricia», le dije, «aprecio tu llamada, pero las disculpas se las debes principalmente a tu exesposo y a tus hijos». «Ya hablé con Roberto», respondió. «Él me dijo que usted fue quien le enseñó a perdonar, pero que el perdón se gana con acciones, no con palabras». Era cierto. Yo le había enseñado a Roberto que perdonar no significa olvidar, y que la confianza se reconstruye día a día, no con una simple disculpa. «¿Qué quieres realmente, Patricia?», le pregunté directamente.
Quiero ver a mis hijos, respondió llorando. Quiero que sepan que su madre se equivocó, pero que los ama. Le dije que esa decisión no era mía, sino de Roberto y de los propios niños. Pero te voy a dar un consejo, agregué. Si realmente quieres recuperar a tu familia, tienes que demostrar que has cambiado de la misma manera que Roberto demostró que había cambiado. 2 meses después, Patricia comenzó a visitar a los niños una vez por semana. Al principio ellos estaban resentidos y confundidos, pero gradualmente comenzaron a sanar su relación. Roberto, con la sabiduría que había ganado a través del sufrimiento, les explicó a sus hijos que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren hacerlo, pero que el cambio se demuestra con hechos, no con promesas. ¿Crees que Patricia realmente ha cambiado?, me preguntó Roberto una noche. No lo sé, le respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que tú has cambiado lo suficiente como para manejar cualquier situación que se presente. Ya no eres el hombre que se dejaba manipular por promesas de dinero fácil. Roberto sonrió con esa confianza que había aprendido a través de la adversidad. Hoy, mientras escribo esta historia en el mismo estudio donde María solía leer sus novelas, y donde las cámaras de seguridad capturaron las traiciones más dolorosas de mi vida, puedo escuchar a Roberto en la cocina explicándole a Miguel cómo hacer el guisado especial de su abuela. Sofía está en el jardín, hablándole a las rosas como si fueran sus amigas, tal como María solía hacer. Las cámaras siguen ahí, pero ya no las uso para protegerme de mi familia, sino para capturar los momentos hermosos que quiero conservar para siempre. Grabé el día en que Roberto lloró de emoción cuando Miguel le dijo: «Papá, quiero ser como tú cuando sea grande». Grabé la tarde en que Sofía encontró una foto de María y dijo: «Abuela tenía la misma sonrisa que tú, abuelo». Grabé la noche en que Roberto me abrazó y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que a veces el amor más grande que puedes dar es negarte a ser víctima de quienes amas. Roberto necesitaba chocar contra la realidad de sus acciones para poder despertar del sueño de codicia en el que había caído. Si yo hubiera firmado esos papeles, si hubiera aceptado ser despojado de mi hogar y mi dignidad, Roberto jamás habría aprendido las consecuencias de la traición. Ahora entiendo que mi esposa María me preparó para este momento durante todos los años de nuestro matrimonio. Cada vez que me enseñaba a ser firme con Roberto cuando era niño, cada vez que me decía a Eduardo: amar a nuestro hijo no significa darle todo lo que quiere, sino enseñarle a valorar lo que tiene, ella me estaba preparando para el día en que tendría que elegir entre ser cómplice de la traición de mi hijo o ser el padre que lo obligara a enfrentar las consecuencias de sus actos. Esta noche, cuando mis nietos se vayan a dormir, y Roberto y yo nos sentemos en el jardín a tomar café como hacemos todas las noches, le voy a decir algo que nunca le he dicho. Le voy a decir que estoy orgulloso de él. No del hombre que casi me traiciona, sino del hombre que tuvo el valor de reconocer su error y trabajar todos los días para ser mejor. Le voy a decir que su madre estaría orgullosa de ver cómo se levantó después de tocar fondo. Y cuando mis nietos me pregunten, dentro de muchos años, cuál fue la decisión más difícil de mi vida, les voy a contar esta historia. Les voy a explicar que a veces amar a alguien significa estar dispuesto a perderlo temporalmente para salvarlo permanentemente. Les voy a enseñar que la familia verdadera no se trata de lo que puedes obtener de ella, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar por ella. Mi nombre es Eduardo Martínez. Tengo 73 años. Y esta es la historia de cómo mi hijo trató de destruirme, pero terminó salvándose a sí mismo. Una historia que comenzó con la traición más cruel y terminó con el amor más puro. Una historia que me enseñó que a veces, la única manera de conservar lo que más amas es estar dispuesto a luchar por ello, incluso cuando tienes que luchar contra quienes amas.